Muy buenas, ¿cómo estáis, queridos oyentes? Un nuevo episodio de Yo también vendo empresas, hoy con Javier Navarro, que dejaré en las notas del episodio su perfil de LinkedIn y también el acceso a su página web, que es de salesvalley.net, lo tendréis ahí recogido, si no os acordáis luego del nombre. Y vamos a hablar, bueno, lo primero vamos a saludarle, ¿no? Es de justicia. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, David. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, de nuevo, yo a Javier casi no le conozco. Tuvimos una conversación, creo que fue en el mes de septiembre a principios, y en este caso fue al revés. Yo, en los antiguos episodios, fui yo el que inició el contacto. En este caso fue Javier que me mandó amablemente un mensaje por LinkedIn y a partir de ahí empezamos a hablar. Javier, ¿de qué hablamos? El concepto de funnel de ventas, habíamos dicho, ¿no? Sí, efectivamente, David. Un tema apasionante y que no siempre se suele hacer, como tú bien sabes, adecuadamente. Efectivamente. Bueno, comentaros también que Javier y yo nos dedicamos a lo mismo, es decir, consultoría y formación en ventas B2B. A alguno le puede parecer raro, oye, pero sois competencia. Bueno, pues sí, ¿no? En algunas cosas podemos competir y en otras nos complementamos. Así que aquí estamos. Oye, el tema de funnel de ventas. Bueno, pues no sé, dale caña. ¿Qué es para ti un funnel de ventas? ¿Qué tiene que, en fin, cómo quieres hilarlo? Ya sabes que aquí Mira, improvisamos, no preparamos nada. fenomenal. Mira, David, yo con el tema de funnel de ventas y que tú sabes muy bien, ¿no? Que hay mucha filosofía, ¿no? Y mucha información, ¿no? Sobre este tema. Yo aquí quizás lo que observo, ¿no? Es decir, cuando estamos en casa del cliente, es que la mayoría de los equipos de venta, bueno, pues no tienen procesos, ¿no? De Ujú. ahí que bueno, pues el trabajar, ¿no? Con un funnel, con un sistema, con un proceso ordenado, al final va a hacer pues de alguna manera que los resultados sean mejores. Y más hoy en día, ¿no? Bueno, pues hay una queja casi permanente, ¿no? Como que no se están obteniendo las ventas, ¿no? Que se obtenían hace unos años. Realmente una de las formas, desde mi punto de vista, más adecuadas para romper con esto es establecer, pues esos sistemas, procesos de una manera totalmente ordenada para que el equipo de ventas siga como un camino, ¿no? Como un paseo, como te decía, estructurado desde principio a fin para obtener mejores resultados. Y desde luego que se consiguen, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que, bueno, en mi caso particular me encuentro con muchas empresas que son como muy anárquicas, ¿no? En este sentido y que parece que cuando vas a trabajar el tema de los funnels de ventas, pues bueno, que de alguna manera esa estandarización como que no termina de gustarles, David. Sí, efectivamente. Bueno, eso, digamos, es lo que nos pasa a los que amamos el orden. ¿No? A los que amamos el orden, pues nos parece como muy intuitivo y muy natural y muy normal que las cosas Sí. hay que, pues eso, ordenarlas. Y tú lo has definido muy bien. Al final, qué es un proceso? Pues una serie de pasos que te guían hacia tu objetivo. Y esos pasos entre sí están o tienen una lógica de conexión, ¿no? Es decir, no paso al siguiente paso, pues si antes no he validado que en el anterior pues se han cumplido ciertas precondiciones que hace que pueda saltar al siguiente paso y establecer una especie de criterios comunes, porque claro, si nadie o cada uno entiende el proceso o lo que hay que hacer, en definitiva, al final el proceso es los pasos que hay que hacer. Si cada uno los entiende de una manera, pues uno va por allí, otro va por allá, uno a esto lo llama de una forma, a esto lo llamo de otra, y nadie se entiende. No hay un criterio o un lenguaje objetivo común para que, bueno, pues que fluya un poco la comunicación y para que haya visibilidad en cuanto a la posible predictibilidad de los resultados, ¿no? Porque si no, por eso falla, porque muchas veces hay un caos enorme. ¿Por qué le llamamos funnel? No sé, esto para la audiencia, hombre, yo creo que es terreno bastante conocido, pero no está de más aclarar por qué a este tipo de procesos de venta se le llama funnel o embudo. Si quieres, dispara tú. Bueno, realmente, David, es verdad que la gente tiene, bueno, tiene ya creo que un alto conocimiento de esto, pero es verdad que cuando realmente le trasladas, y bueno, en mi caso particular, y ahí es como bien dices tú, donde nos complementamos, yo trabajo en la formación y el entrenamiento del equipo de ventas y luego es donde entréis vosotros, ¿no? A ese desarrollo del funnel de ventas para ordenar todo el entrenamiento que se da a los equipos de venta. Mira, yo, una de las cosas que observo en todos los entrenamientos, caray, es que uno
bueno, pues capta a los clientes mediante teléfono, ¿vale? El otro los capta mediante referencias. El otro se mete en las redes sociales. El otro hace email marketing. Bueno, pues realmente cuando unificas todos estos criterios y como bien comentabas antes, empiezas a ordenarlo y creas esa secuencia de, bueno, la captación la vamos a hacer todos exactamente, no sé si el equipo comercial es de 12 personas, me lo estoy inventando ahora, ¿vale? Vamos a hacer esto, esto y esto. Esto también no solamente simplifica todo, sino que unifica la forma de hacer de todo el equipo, con lo cual, es decir, reduce esa incertidumbre y evidentemente el objetivo final es obtener pues, los objetivos que se marca la organización, ¿no? Y luego fíjate que dentro de los procesos yo quería comentar que el tema de la palabra funnel o embudo al final es porque representa un proceso horizontal que cubre todo el ciclo de venta y que tiene forma de embudo, para los que no lo sepáis, ¿eh? Pues porque, bueno, es muy sencillo. Entran muchos y salen pocos. O sea, tocamos a Ajá. muchos para al final vender a un porcentaje de esos muchos que entran en la parte alta del embudo. Luego también es verdad que ese proceso, digamos, que cubre todo el ciclo de venta, desde la prospección al cierre, luego cada uno de los pasos se divide en subprocesos, ¿no? Es como ir de lo más general a lo más concreto. Por ejemplo, podemos decir que un embudo más o menos tradicional de ventas pues puede ser la parte de, primero, definición de una pequeña estrategia, segundo, captación o prospección, dependiendo de si se utiliza inbound o outbound, pero bueno, hay una fase inicial de captación de esos leads o de Eso es. generación de esos leads. Luego viene una parte de apertura, ¿no? Donde ya tienes la primera oportunidad de tener un tú a tú con ese potencial cliente. Luego viene una parte pues, de seguimiento, luego puede venir una parte de negociación y finalmente el cierre. Ahora, eso es así como muy grosero, como muy rápido, ¿no? En 3 o 4 pasos, que podríamos en vez de decir 3 o 4, podemos decir 5 o 6, ya dependiendo de cómo lo defina cada empresa. Pero luego lo que quería comentar, y entiendo que estarás de acuerdo, es que luego cada una de esas partes del ciclo de venta, del embudo horizontal y general, luego hay que ver también qué procesos internos hay. Por ejemplo, nosotros que estamos muy metidos en los temas de prospección, de la marinera. O sea, vale, ahora, venga, estamos en la parte de generación de leads. Muy bien. ¿Cuáles son los procesos que tenemos de inbound? ¿Cuáles son los procesos que tenemos de outbound? ¿Cómo son los procesos que tenemos de gestión outbound de los leads inbound? ¿Cómo son los procesos que tenemos cuando hay un no-show? Es decir, cuando alguien no aparece una demo. ¿Qué leches hacemos? Todo eso también hay que intentar poco a poco homogeneizarlo, ¿no? O sea que no sé cómo lo ves tú por ahí. Fíjate, lo que acabas de comentar en la etapa inicial de prospección, ¿no? Y bueno, me voy a un sector en concreto que puede ser el sector de automoción, David. Hace tiempo desarrollamos un proyecto bastante importante dentro del sector de automoción y bueno, esto que acabas de definir en la parte de prospección, no te puedes ni imaginar el jaleo que tenían, ¿vale? A la hora de captación de leads por diferentes canales. O sea, es que era, claro, ¿qué ocurre? Cuando eso no lo tienes bien definido y como bien dices, es decir, esos subprocesos dentro del proceso de la prospección de la captación bien estructurado, claro, esto cuando los leads entraban y llegaban al equipo comercial, más allá de que efectivamente hubiera definido pues esa parte de lead scoring, ¿no? Es decir, de definir si el prospecto está más calentito, si está más tibio, si está más frío, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es decir, ahí se perdían unas oportunidades de negocio brutal. Y fíjate que aquí estamos en un entorno de B2C, ¿vale? En donde realmente estamos hablando de venta de automóviles. Pero aún así, en esa etapa inicial, con todos sus procesos, como comentabas, bueno, se formaba la de Dios, insisto, y de ahí se perdían un montón de oportunidades de ventas por no estar bien estructurado y que evidentemente esto al final se iba a la competencia, ¿no? Claro, Eh, es complejo. O sea, cuesta, definir los procesos cuesta porque es que son muchas cosas, ¿no? Es decir, si quieres sí, homogeneizar, tú dices, oye, pues venga, vamos a empezar por ver, o sea, no basta con decir, ala, estos son nuestros 4 pasos. Primero hacemos captación o generación de leads, luego hay que hacer un seguimiento. Bueno, pero es que hay que definir qué significa hacer un seguimiento. Y hay que definirlo de forma que más o menos todos lo hagan de una forma común y que sigan el mismo proceso, porque si no, nunca sabrás si el proceso es válido o no es válido. O sea, luego hay como está la parte de diseño del proceso, está la parte de ejecución del proceso y está la parte de validación del proceso para aprender, o sea, para luego hacer un bucle de retroalimentación y modificar aquellas cosas que haya que modificar cuando hayamos detectado
pues que hay cosas que no funcionan o que se pueden optimizar. O sea, es un trabajo importante, ¿no? El tema de seguimiento. Muy bien, pues ¿cómo hacemos el seguimiento de las oportunidades? ¿En qué consiste? ¿Qué claves o qué temas tenemos que tener claros en cuanto a la información que necesitamos en ese discovery o en ese seguimiento de las oportunidades para poder decir si transita o no transita a otra fase dentro del ciclo de venta? Por ejemplo, tenemos que saber información pues, sobre presupuesto, tenemos que saber información sobre el proceso de compra de la empresa, tenemos que tener información sobre los buyers, la cadena de interlocución y de mando y de poder dentro de esa empresa, el timing. Oye, están pensando en adquirir esto, sí, parece que hay presupuesto, pero ¿cuándo? ¿Cuál es la prioridad? O sea, son claves que hay que ir definiendo dentro de, por ejemplo, este proceso de seguimiento de la oportunidad para poder dilucidar si esa oportunidad está al 60, al 70 o al 80% de transitar, ¿no? A la siguiente etapa, que sería negociación y cierre. Que, por Y ejemplo, fíjate, dime. perdona David que te he No, no, interrumpido, y adelante, así no, fíjate esto es algo fluido, nos vamos interrumpiendo. lo que estás comentando, el seguimiento, ¿no? Es decir, el proceso de seguimiento, que es uno de los procesos, bueno, dentro de todo lo que es el recorrido, ¿no? Del funnel, es muy importante. Qué mal se hace, ¿eh? En términos generales, y qué mal se hace sobre todo en España. Es decir, porque evidentemente, es decir, cuando tú estás trabajando con una persona y haces un seguimiento como Dios manda, como bien estabas, bien diseñado, bien ordenado, bien estructurado y demás, sigues todos los pasos, al final es que te estás diferenciando de la competencia de una manera brutal. Pero sin embargo, no está dentro de ese ADN en la mayoría de los equipos de venta hacer ese seguimiento exhaustivo tal y como lo planteabas. Vaya, yo para mí creo que es uno de los elementos dentro del proceso, hay muchos más evidentemente, que más se pincha, porque es como que, bueno, es decir, hago el seguimiento, no sé, si me he puesto en contacto con la persona en 3 ocasiones y no tengo una respuesta por parte de la persona, como que abandono, ¿no? Claro, maja, no debes de abandonar. Tienes que continuar, ¿vale? Por lo menos en 4, 5, 6 impactos más hasta ver si efectivamente la persona que tienes a la otra parte, ¿vale? Se decanta por un sí o si realmente es un no definitivo. David. Claro, al final el seguimiento se trata de, igual que la prospección, ¿eh? Hay una cosa que es obtener respuesta. Para bien o para mal, pero hay que intentar obtener respuesta. Ahí los procesos, cada uno tendrá que definir el suyo. Pues a lo mejor hay un proceso que tiene sentido oye, después de la primera toma de contacto, que se ha hecho una demo o se ha hecho una primera reunión y se ha visto que puede haber algo, ¿no? Se ha cualificado mínimamente, pues a lo mejor el proceso simplemente es, pues a los 3 días una llamada para ver cómo avanzamos en lo que habíamos quedado en la reunión, que no hay respuesta, pues le mando un correo y a lo mejor a la semana siguiente otra llamada y a lo mejor a partir de ahí si se nos hace ghosting, es decir, si el potencial cliente no responde, pues yo qué sé, a lo mejor tiene sentido mandarle a la newsletter para que haya un proceso de nurturing y que una vez al mes reciba impactos nuestros, para a lo mejor a los 3 meses volver a intentar impactarle vía teléfono y generar de nuevo. O sea, depende. O sea, aquí me estoy inventando sobre la marcha un proceso de seguimiento, pero no es que este sea el que hay que llevar, sino que cada empresa tiene que diseñar sus procesos y tiene que haber como al menos mínimamente una y deseablemente más de una cabeza pensante, ¿no? Que intenta estructurar las cosas. Que esas cabezas pensantes son las que lideran el tema y encima reciben la participación y las ideas de otros miembros del equipo, pues miel sobre hojuelas. Pero si no, alguien tiene que diseñar las cosas. Porque si no, cada uno Totalmente. va, pues eso, como pollo sin cabeza, uno para allá, otro para acá, y eso es un auténtico caos. Y fíjate, otro tipo de procesos es que hay luego diferentes departamentos que no siempre funcionan de forma muy coordinada, aunque la tendencia es que cada vez lo hagan más, que pueden ser, y que tiene que ver, ya lo hemos hablado aquí en el podcast en otras ocasiones, con el tema de la generación de ingresos, que son marketing, ventas y customer care. Que hay de nuevo, ¿no? Tienen que estar coordinados y tiene que haber procesos de coordinación entre ellos. Cuando yo le paso algo a marketing, cuando marketing me pasa algo a mí que soy de ventas, cómo tenemos ambos visibilidad sobre qué está haciendo cada uno, todo ese tipo de asuntos, ¿no? Es cierto. Fíjate que cuando comentas esto, y además lo voy a conectar, ¿no? Con el tema de los propios canales de comunicación.
Aquí es donde se ve realmente la falta de coordinación o una coordinación también ordenada, cuando realmente, bueno, pues tú ya de alguna manera has validado, ¿no? El mensaje a trasladar a cada uno de los canales y cómo los diferentes departamentos se coordinan o no se coordinan. Mira, yo observo en muchas empresas que el departamento, ¿no? De atención al cliente, por así decirlo, con el equipo de ventas, las comunicaciones con el cliente en un departamento y en el otro son claramente diferentes. Y claro, ahí al cliente es donde le generas, bueno, pues le rompes, por así decirlo, la cabeza y no saben muy bien, ¿estoy realmente hablando con la misma empresa? Y ahí son puntos de fricción que, como Claro, bien comentabas antes, si eso lo generas de una manera estratégica en el desarrollo del funnel, pues evidentemente el nivel de fricción es menor. Cuando comentabas el tema de pollo sin cabeza, es que es cierto, es decir, hay una tendencia, desde mi punto de vista excesiva, a la ejecución, pero no a la parte de, oye, como bien decías, cabezas pensantes, vamos a formular una estrategia y todo Dios vamos a ejecutar esta estrategia y vamos a validar, ¿no? Los diferentes mensajes, los diferentes canales de comunicación. Para mí esta es la clave, David, como bien decías, ¿no? Donde la empresa empieza a trabajar en un único camino, hacia un único objetivo y evidentemente de nuevo, pues de una manera totalmente ordenada. y se puede hacer poco a poco, es decir, porque muchas veces si no hay costumbre de hacer esto, es verdad que puede ser bastante abrumador, ¿no? O sea, que me estás diciendo que solamente para el tema de prospección me tengo que crear un proceso de cadencias multicanal, que tengo que desarrollar un playbook de prospección, que tengo que definir previamente los pains, las preguntas spin, los mensajes, articular a cada buyer y además destilarlos para cada uno de los canales de prospección que voy a utilizar, que luego encima tengo que tener un proceso de cualificación de los leads inbound para ver cuándo se lo paso a... O sea, puede ser es que es abrumador, ¿no? Porque son muchas Sí, cosas. sí, sí. Pues bueno, claro, poco a poco, el que esté en 5, pues a lo mejor en 2 o 3 meses, pues estarán 15 y ya habrán dado un tramo de la escalera y de 15 pasaremos a 25 y poco a poco, esto no se hace no se hace de la noche a la mañana, porque además todo esto, si no se ha hecho desde el principio, pues claro, tiene la pega de que hay que compaginarlo con el día a día. Es decir, hay que intentar meter orden dentro de lo que ya es un caos andante, pero es que ese caos está andando, no podemos pararlo, o sea, tenemos que ser también conscientes y realistas, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y qué herramientas? Porque luego hay otro tema, es, vale, ya tengo el proceso pensado, genial, ya lo tengo aquí, me he hecho unos diagramas, ¿no? Con una herramienta de aquí de diagramas y lo tengo todo aquí ya pensadito y mira qué bonito. Ahora, ¿qué herramientas crees tú que son las más adecuadas para luego dar soporte a la ejecución del proceso? No sé si Vale, manejas algunas o tienes vamos algunas a en ver. mente. Sí, en principio nosotros no trabajamos, ¿no? Es decir, como ya te digo, Ahí se te ha yo ido toda la la imagen, parte. Javier, se te ha ido la Sí, cámara. sí, sí, no sé por qué, ¿vale? Ahí. Nosotros realmente no trabajamos porque sí que es verdad que cuando surge un proyecto de estas características, David, siempre contamos con empresas como la vuestra, ¿de acuerdo? Es decir, donde realmente tenéis el pulso diario, ¿no? De la construcción de este funnel, ¿vale? Sí que, bueno, conozco algunas herramientas que hay en el mercado. Evidentemente, cada uno, bueno, pues ahora me viene a la cabeza una que se llama ClickFunnels, ¿vale? Que es una herramienta, bueno, pues que alguna gente la conoce, otra no y demás, pero sí que es verdad que nosotros insistimos que al final la tecnología sí, siempre sí, pero hay que saber utilizarla, ¿no? Si realmente no hay un método, una estrategia definido, y ahí es donde entréis vosotros, ¿no? Hacer esa definición tan potente y tan interesante de todo el recorrido, la herramienta en sí no sirve de nada. De Claro, hecho, claro. hay empresas, David, que tienen herramientas en este sentido de automatización muy potentes, pero que luego realmente no saben utilizarla o utilizan un 3 o un 4%. Esta Sí, muy forma habitual. parte, claro, forma parte de esa necedad que tenemos de empezar la casa por el tejado, ¿no? Es decir, creemos que la herramienta va a ser la solución, pero caray, la peli está en la estrategia, el inicio de todo. Y a partir de ahí, como bien comentabas tú antes, oye, pues dependiendo del tamaño de mi empresa, dependiendo de los procesos que tenemos dentro de esa actuación comercial, pues entonces me puede cantar por una herramienta más sencillita o una herramienta pues algo más potente, ¿no? Por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre?
que sí, herramientas, sí, tecnología, por supuesto nos tenemos que apoyar, pero la estrategia debe estar en primer lugar y a partir de ahí incorporar, pues bueno, pues aquellas herramientas que más se adecuen a tu modelo de negocio. Con respecto a lo que me preguntabas, no es habitual porque ya te digo, nosotros al final cuando tenemos que trabajar en un proyecto de estas características, contamos con empresas como la vuestra para desarrollar ese proyecto y nosotros ahí no somos expertos en la definición de ese funnel. Hombre, sí que es verdad que trabajamos puntualmente, David, en algunos funnels que son como muy sencillitos, ¿vale? Pero realmente nosotros donde ponemos el foco es en el entrenamiento del equipo de venta, ¿vale? Y con esa definición previa conjuntamente con vosotros en la estrategia de cómo se va a desarrollar todo ese camino, ¿no? Con el cliente. No, estoy de acuerdo, claro, es que la herramienta es como una consecuencia. Es verdad que suele ser. A ver, también hay empresas, ojo, que lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, que tienen las cosas fenomenalmente Sí, sí, definidas. sí, sí. Pero es verdad que te encuentras también muchos casos contrarios, que, oye, hemos comprado un CRM. Vas muy bien, vale, pues está bien, ¿no? Al final lo que único que tienes es una especie de base de datos de personas y de empresas que nadie utiliza porque no lo han parametrizado para que el CRM recoja el proceso, ese ciclo de venta que estábamos hablando. Y es verdad que también a veces nos llaman muchas empresas que dicen, oye, joder, queríamos hacer esto tal cual, porque ¿cómo lo podíamos montar? Y le preguntas, oye, ¿tenéis CRM? Sí, pues, hombre, pues con el CRM. Ah, ¿que se puede hacer esto con el CRM? Y digo, hombre, pues, sí, claro. O sea que es verdad que muchas veces se utilizan unas partes muy mínimas de herramientas potentes que hay por ahí. Pues a Sí, ver, las herramientas nosotros depende, pues yo qué sé, pues mira, pues para prospección, pues a lo mejor si se hace ya de forma intensa y se ha definido bien el playbook de prospección, pues lógicamente herramientas de automatización o de gestión de las cadencias, pues tipo Bluebirds, ¿vale? O tipo Clenty, o tipo Outreach, el CRM, por supuesto. Hombre, que Ujú. tenemos un proceso que ya hemos pensado y está diseñado pues para hacer nurturing, ¿no? Tipo envío periódico de contenidos, pues herramientas hay un huevo, si es que ActiveCampaign Sí. o las propias herramientas, digamos, de email marketing que suelen tener ya los CRMs. Pero es verdad que es el segundo paso. O sea, para mí el primero sería recoger feedback de todo el equipo sobre cómo se están haciendo las cosas hoy, que todo ese equipo aporte sus ideas, que esas ideas sean recogidas por aquellos que tienen que liderar el diseño del proceso, que ese proceso se dibuje, se pinte, se defina, es decir, se ponga blanco sobre negro, definido en un papel, que se intente equilibrar, porque muchas veces también el exceso de procesos mata la ejecución. Es decir, tampoco podemos Ajá. tener un proceso de 85 pasos porque nos volvemos locos y volvemos locos a los demás. O sea que hay que buscar ese equilibrio. Y después de tener diseñado el proceso, empezar a ponerlo en práctica, ver cómo va pivotando la gente y si es posible, sí, claro, apoyarlo en algún tipo de herramienta que nos sirva de automatización en la guía dentro de ese proceso. Y luego lo que siempre se olvida, medir las cosas para hacer un parón reflexivo y decir, oye, este proceso que hemos diseñado para, yo que sé, gestión de campañas outbound, ¿qué tal? ¿Nos está funcionando? Porque si no se hace ese parón, pues nunca te paras la cosa tira y a lo mejor al año y medio digo, ostras, qué desastre esto, ¿cómo nos dimos cuenta antes, no? O sea que más o menos es por ahí. A mí es que me gustan mucho los procesos, a ti veo que también. Sí, sí. De hecho, fíjate que cuando hablábamos al principio, David, de todo el tema del ordenamiento, hostia, es que cuando realmente las cosas las tienes razonablemente ordenadas, bueno, es que incluso tu mente descansa, macho, porque a veces lo tienes todo ahí como que te está dando vueltas, ¿vale? Y no sabes muy bien dónde estás, hacia dónde tienes que ir. Fíjate que hablabas el tema de la medición. Joder, es que esto es clave, macho. Si es que da igual que el proceso sea sencillo, mediano, más complejo. Lo importante es que cada cierto tiempo lo tengas estipulado de que realmente estás midiendo todos los movimientos y las acciones que estás haciendo, y eso reduce los niveles de incertidumbre, ¿vale? De una manera bárbara. Es decir, sobre todo en momentos como los actuales, donde todo está realmente revuelto, ¿no? En este sentido. Fíjate que antes hacías mención a la herramienta de Bluebirds. Es una herramienta, yo no la conocía, David, la conocí hace un mes escasamente, y evidentemente al final dentro de este escenario también de herramientas, al final tienes que buscar una herramienta que sea sencilla y amigable con tu propio modelo de negocio, porque a veces te encuentras con herramientas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que madre de Dios,
que para manejarlas tienes una curva de aprendizaje de 3 pares de narices. Y es verdad que esa selección de la herramienta pues también no siempre se hace en base a criterios objetivos, sino más, oye, me mola, me gusta, me gustan estos colorines, estas cosas y tal, y luego evidentemente tienes un problema importante cuando realmente tienes que ir a exprimir la herramienta pues de una manera fuerte, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, claro, hay que tener cuidado también. Hay que hacerlo poco a poco. Sí, Blueberries está muy bien, hay otras muchas, vamos, que funcionan fenomenal. Y luego, claro, los procesos pueden tener fallos, ¿no? Es decir, o cosas, o pueden arrojar luego resultados que no estaban previstos. Te pongo un ejemplo. Nosotros ahora en Outbounders tenemos un problema en el sentido de que hemos generado mucho contenido, Sí. que lo estamos empujando, ese contenido en redes sociales, en YouTube, para temas de generación de demanda, nos está funcionando bien y estamos recibiendo una avalancha de leads. ¿Cuál es eso, joder, oye, pues, maravilloso, ¿no? Bueno, pues sí, Sí, pero sí. nos hemos dado cuenta de que luego esos leads hay que gestionarlos y hay que gestionarlos rápido. Vale, pues ¿qué Ay, nos ay, ay. pasa? Pues que tenemos poca capacidad de dar respuesta a esos leads. Entonces, eso es un fallo nuestro, ¿vale? Es verdad que tampoco era algo previsto, no sabíamos si esta primera etapa de generación de contenidos nos iba a funcionar bien, mal o regular, nos está funcionando mejor de lo que esperábamos y entonces tenemos un cuello de botella ahora mismo. Bueno, pues ahí lo que hemos hecho ha sido, oye, venga, parón reflexivo, ¿está yendo bien o no? Sí, pero demasiado bien, con lo cual en la siguiente etapa del proceso tenemos un cuello de botella. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos dicho, oye, pues vamos a hacer una cosa, vamos a meter mayores controles en los formularios, en los lead magnets y en las landings, que nos permita decir, oye, vamos a pedir el dato de tamaño del equipo. Todavía no lo hemos implementado, lo tenemos pensado, pero vamos a Ajá. empezar a pedir, Sí. aparte del nombre de la empresa, tamaño del equipo de ventas. Pues de 1 a 6, de 6 a 25 y más de 25. Y eso nos va a permitir luego, mediante automatización, generar diferentes tipos de leads, de forma que los leads de empresas que tienen equipos de venta pequeños, simplemente los vamos a meter en un sistema de inicial de automatización de envío de una serie de correos. Ajá. No nos vamos a preocupar mucho de hacer la llamada, de intentar hacer el contacto proactivo. Y a los que nos vengan, que ya tienen un mayor volumen y que nos interesan más, esos van a ir por otra rama del proceso, de forma que eso sí que van a llevar a tener una gestión más activa desde el principio. ¿Eso que nos Muy bien. permite? Pues que nuestro cuello de botella, que existe y de momento va a seguir existiendo porque somos los que somos, ¿vale? Se va a ver un poco más liberado en cuanto a que en vez de tener 50 leads que gestionar, pues a lo mejor con este proceso voy a tener, en vez de 50, pues voy a tener 10, ¿vale? O sea, un ejemplo, Fíjate, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate, David, que yo creo que esto al En final, carne como bien propia, dices, además. sí, forma parte del aprendizaje, ¿verdad? Es decir, cómo lanzas, 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 lanzas y luego, evidentemente, generas fricciones, ¿no? Dentro de lo que es el propio proceso. Vaya, pero es importante lo que acabas de comentar, que en el momento que aparece esa fricción, ¿vale? Ajustas. Esto, desgraciadamente, no suele suceder, como comentabas antes también, en muchas empresas, que lanzan, 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 no entran en esos procesos de ajuste o de medición de esa fricción y, evidentemente, luego lo que es la calidad de servicio de cara al exterior se ve mermada, ¿no? Claro, y además pierdes dinero, porque fíjate, o sea, Sí, el tema de generar todos esos contenidos y de empujarlos, al final es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo que implica mucho tiempo y pagar dinero para gente que te maqueta los cosas. Es dinero. sí, Si, sí. si, o sea, es un pecado que encima de que está funcionando, luego no podamos exprimirlo, ¿no? O sea, porque es un tema que no habíamos previsto. Entonces, claro, cuanto antes te des cuenta de forma prematura en el tiempo de que hay una inconsistencia, hay que intentar hacer el ajuste también lo antes posible. Es, es complejo, o sea, estos temas es ir poniendo la maquinaria nueva a andar con todas sus piececitas, además esas piececitas cada vez le vas añadiendo otra, y ir engrasando, ir ajustando, ir poniendo la maquinaria en velocidad de crucero. Y eso, bueno, pues se lleva tiempo. Aparte, como el mundo luego es tan cambiante, porque Sí. surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas tendencias, surgen nuevas formas de hacer las cosas, pues hay que estar constantemente ahí haciendo esos ajustes, efectivamente.
Fíjate, David, esto que acabas de decir. Yo, como anécdota, ¿no? Hostia, estoy estudiando algo hoy y dentro de 3 días o dentro de 4 días ya ha cambiado. Ya ha habido un ajuste sobre lo que has estudiado o sobre lo que te has informado. Y al final, efectivamente, yo creo que esa mentalidad que comentas de estar constantemente reseteando, ¿no? En formato beta. Es lo que tiene que de alguna manera tienes que tener claro, ¿no? Porque no puedes hacer una cosa y creer que te va, no sé, te va a durar durante 3 meses y no vas a tener que hacer ningún cambio dentro de ese lanzamiento, ¿no? Por lo tanto, esa mentalidad en formato beta de manera constante es lo que de alguna manera te hace también ser flexible, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Claro. Y luego el aprendizaje, igual que, mira, en este caso estamos aprendiendo de una experiencia que es positiva y que simplemente hay que mejorar el siguiente paso dentro del proceso. Joder, pues a mí se me han dado también los casos contrarios, ¿no? De no haber previsto cosas fundamentales, de haberme embarcado en el desarrollo de un proceso complejo para luego darme cuenta de que el paso anterior era el ejemplo es el siguiente. Me monto todo en la estructura de lead magnets de las amputas, de puta madre, todo cojonudo, que si con el Active Campaign, con una secuencia de mensajes automáticos para el que se bajaba el lead magnet, ¿no? Escribir los ebooks, la hostia, ¿no? Todo, para luego descubrir que toda mi estrategia de contenido se centraba en llevar tráfico a mi web y yo no tenía tráfico. Ostras, ¿no? O sea, empezar la casa por el tejado porque no nos dimos cuenta de que, oye, pero es que, ¿qué pasa? ¿No? Qué bueno. Ahora eso lo corregimos y ahora ¿qué hacemos? Pues, oye, estrategia de contenidos donde eh, hacemos temas de generación de demanda fuera de nuestro entorno, ¿sí? Allí donde ya están los clientes en su medio. Pues oye, ¿dónde están los potenciales clientes? ¿Están en YouTube? Sí, pues vamos a intentar ese contenido que sea visible allí donde ya están, no en mi web, que no están. O en LinkedIn, oye, ya está en el LinkedIn, sí, pues venga, vamos a hacer el ruido en LinkedIn. Oye, en iVoox, pues no, con el podcast y todo eso. Pero bueno, son Esa cosas que vas estrategia, aprendiendo. esta estrategia que comentas, David, es una estrategia de verdad, yo creo que muy inteligente por vuestra parte, porque yo creo que todavía no se está entendiendo de que efectivamente al final tú las acciones las tienes que hacer donde realmente está tu potencial cliente, ¿no? Y esto, fíjate, no sé qué opinas, ¿no? Yo todavía me encuentro con la web, tu web, tu web, tu web, tu web. Bien, 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 bien. Mi web. Pero en mi web no están mis potenciales clientes. Yo puedo tener tractores, ¿vale? Accionables Claro. hacia mi web. Perfecto. Pero realmente, ¿dónde están esos potenciales? Mira, yo con el tema de las redes sociales, fíjate que tampoco creas que soy muy amante. Tengo visibilidad principalmente en LinkedIn, ¿vale? Pero el otro día me comentaba un colega, oye, tío, no sabes cómo me está funcionando TikTok. Y es un tipo que también se dedica al tema del B2B. Y yo le decía, pero tío, ¿cómo que TikTok? Dice, pues estamos consiguiendo una cantidad de leads cualificados en TikTok en esta franja de edad acojonante. Yo Mira digo, tú. tío, pues explícamelo, porque yo, claro, TikTok lo tengo referenciado de otra manera, ¿me entiendes? Igual que tú, por ejemplo, David, comentas sobre el tema de YouTube. Yo en YouTube tengo colgadas, nada, 4 cositas de nada, pero oye, es decir, cuando alguien entra en YouTube y sobre todo el YouTube Shorts, ¿no? Que funciona bastante bien, te das cuenta y dices, joder, es que estos tipos son listos de la leche. Es que realmente van donde realmente están esos potenciales clientes. Y te lo comentaba porque no sé si tú tienes esa sensación también en tu día a día de que realmente estamos como demasiados endogámicos, ¿no? Con esa parte de la web y nos olvidamos de este escenario, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la web es importante. Al final, desde luego, todos estos luego contenidos que están en otros entornos, al final luego intentas llevarlos a tu web, que es donde tienen pues Sí, más la información concreta, pero sí, eso es. efectivamente. Ahora, también es verdad que en la generación de contenidos, yo que me considero generador de contenidos, pues tengo este podcast, escribo en LinkedIn, aparte tengo otro podcast que nada tiene que ver con todo esto, que se llama El Nido Caótico. O sea, yo sí que dedico bastante tiempo a generar contenidos. También, ojo, hay que crear una estrategia de contenidos. Ahí estamos. Porque muchas veces te dejas o te puedes, digamos, dejar atraer por excesivos cantos de sirenas
y el que mucho abarca, poco aprieta. Pues tú ahora me acabas de decir TikTok, ¿no? Pues joder, yo rápidamente podría tener la tentación. ¡Ah, TikTok! No, ¡Oh! para. No, o sea, al final no se puede. Hay que. La parte de procesos, incluyendo esta parte de los procesos y la estrategia de generación de contenidos, yo siempre creo que el punto inicial de reflexión es bajarlo al suelo y decir qué recursos tenemos. Empezar desde ahí. Porque ya te puedes tú crear un calendario editorial de la leche Sí, con voy sí. a hacer 2 posts al día en LinkedIn, 80 podcasts al... Pero espérate, tienes capacidad de generar. ¿Qué recursos tienes para hacer esto? Que esto lleva tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo me hice una estrategia de contenidos donde lo primero que hice fue medir el tiempo que me llevaba a crear un contenido. O sea, ¿cuánto Ujú. tiempo efectivo real me lleva a mí grabar un podcast? Porque es pensarlo, quedar con la persona. Estamos grabando. Luego hay un tiempo de edición. Luego me tengo que ir, o alguien tiene que irse a Canva y crear unas portadas. Luego hay que escribir una pequeña nota para subirlo como texto en iVoox y en YouTube. Luego a lo mejor hay que editar el vídeo. Luego hay que subirlo. Vale, fenomenal. ¿Cuánto lleva en tiempo, en horas, generar un contenido en YouTube? ¿Cuánto tiempo lleva generar un contenido en el blog? Y una vez que tienes más o menos el tiempo unitario de cada tipología de contenidos, ¿vale? Lo siguiente es decir, ¿cuántos recursos tenemos en la empresa que tengan y cuánto tiempo tienen? Oye, pues mira, tenemos a Marta. ¿Y cuánto tiempo dispone Marta a la semana para esto? 5 horas. Bueno, pues como dispone de 5 horas y ya sabemos lo que nos lleva, digamos, generar cada pieza de contenido de cada tipología, pues con 5 horas, 5 horas a la semana solamente va a poder hacer esto y no más, porque ya vemos que consume más tiempo. A que eso también es Totalmente. importante darle esa reflexión ¿no? Partiendo de los recursos, o sea, de la realidad de los recursos, de la facticidad de los recursos, empezar a pensar en los procesos, porque si no, No tiene sentido, totalmente de acuerdo. Bueno, en tu caso, David, la verdad es que tienes que gestionar tu tiempo de maravilla, tío, porque con toda la generación de contenidos, ¿vale? Que haces y el posicionamiento que tienes, yo a veces cuando te conocí dije, madre de Dios, pero a este hombre, ¿cómo le da tiempo para sí, meter? Si yo, que fíjate, te estoy diciendo, yo donde estoy es LinkedIn y me cuesta, bueno, LinkedIn más el podcast que he iniciado recientemente. Pero como bien dices tú, es decir, nosotros somos muy pequeñitos y el recurso principal soy yo para estas cosas. Claro, yo ya con esto, David, ya me vuelvo loco, ¿eh? Y eso hombre, que, no, si es que lleva tiempo. También es ir optimizando, mira, por ejemplo, aquí herramientas, pues yo tengo ya, voy tirando también de automatizaciones, pues ya tengo un claro, claro, software que según yo subo un podcast, ya automáticamente me crea el vídeo en YouTube, que luego me cuesta menos trabajo editarlo. Pero claro, muy ojo, bien. que no te creas tú es decir, por ejemplo, yo dedico tiempo a contenido, pero ese tiempo que estoy dedicando a contenido es tiempo que a lo mejor me estoy... Claro, yo no puedo, ni tú ni yo ni nadie tiene el don de la ubicuidad. Es decir, el tiempo que Sí, yo estoy sí. dedicando a contenido, no le estoy dedicando, por ejemplo, a hacer labores proactivas de prospección. Y a lo mejor Ahí está. estoy pecando de esto en exceso. O sea, hay que equilibrar. Sí, sí, Porque, claro, el día tiene las horas que tiene sí, y hay que ver. Por ejemplo, esta semana grabo 3 podcasts. Ayer fíjate. grabé uno, hoy otro y el viernes otro. Vale, está muy bien, pero al final es un tiempo que estoy sacando de mi objetivo de prospección que esta semana no voy a cumplirlo. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que yo creo que nuestro modelo de negocio tenemos que estar constantemente prospectando, ¿eh? En el momento que nos salimos un poco, Sí, sí. ahí ya estamos pinchando porque es verdad que, bueno, si fuéramos una macroempresa, perfecto, pero como no lo somos, tenemos que estar, insisto, todos los días prospectando, aunque sea media hora al día, una hora Todos al los día, días, todos los días. Además, porque si no lo más en hacemos, nuestro, está claro, es que además efectivamente, por sí, necesidad, incluso en nuestro caso, en el caso de los que componemos Outbounders, Eduardo, Javier y yo, casi por una cuestión, digamos, moral. Es decir, nosotros sí. vendemos formación y consultoría en prospección. O sea, es que nos sentimos como moralmente obligados a seguir haciéndolo. Porque si no, ¿qué leches enseño yo a la gente? Claro. Vale, mi experiencia de hace 10 años, pero es que es de hace 10 años, ¿no? Yo tengo que vender mi Oye, experiencia hoy. Así que bueno. Oye, llevamos aquí un rato hablando, vamos a despedirnos. No sé si se te queda algo en el tintero que quieras aportar a la no, la verdad es que audiencia David, yo creo o que le hacer hemos un dado cierre.
una vuelta, ¿vale? Al tema. Es verdad que hemos tocado aspectos de una manera más en la capa de arriba, pero evidentemente el tiempo da para lo que da, pero yo creo que hemos hecho un recorrido bastante aterrizado, ¿no? No solamente de los funnels de ventas, sino sobre todo de todos aquellos aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar este sistema o este proceso en tu organización, ¿no? Y como bien apuntabas, es decir, por reforzar la idea, bueno, pues todo tiene que partir, evidentemente, de una estrategia, tiene que partir de saber qué recursos, con qué recursos dispones, tanto humanos como económicos, para lanzarte. Pero lo que sí que es indudable es que realmente los resultados que se obtienen cuando se trabaja de una manera ordenada a través de estos sistemas, pues evidentemente cambian de manera exponencial, ¿no? Así es. Pues nada, muchas gracias por haberme ayudado con este episodio de hoy. Javier, te lo agradezco mucho. Ya sabéis, dejaré en las notas del episodio el perfil de Javier y visitar su web de salesvalley.net y llamada a la acción, pues Outbounders. Ir a la web, ahí tenéis un montón de recursos, outbounders.es, temas de formación y consultoría en temas de prospección B2B. Y sin más, muchas gracias a vosotros y vosotras, querida audiencia. Nos despedimos. Hasta la próxima.